ya está listo. Sí. Sí, sí, ya estoy listo. Bueno, sí se observa mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si se me observa la pantalla? Sí, sí se observa. Ya, bueno, ahora como siguiente expositor, Javier Montalvo, subdirector de la escuela, perdón, subdirector de la Escuela de la Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional, director ejecutivo de IME 2020, miembro del grupo Synthetic Biology, grupo IGE. Ahora sí, prosiga con su exposición, por favor. Bueno, listo, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Un momento. Confirmen, por favor, si se puede ver, observar bien mi pantalla. Javier, Sí, sí se no se ve, logra prosiga visualizar nomás. bien, Eh, pero las letras. Sí, se ven como un poco movidas las palabras. Título. Ahí se observa mejor. Sí, ahí sí se observa muy bien. Ahora sí, prosiga, por favor. Bien. Antes que nada, muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Como ya se dijo, mi nombre es Javier Montalvo, soy parte del grupo de Biología Sintética AYE en Ecuador, perteneciente justamente a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y mi ponencia va a tratar acerca de la biología sintética y su potencial para impulsar la agroindustria. Este es el contenido que se va a observar en la presentación y bueno, para empezar, ¿qué es biología sintética? Bueno, esencialmente no hay una sola definición. Biología sintética es una rama multidisciplinaria que podría definirse simplemente como el arte de programar microorganismos, programar células con el objetivo de que hagan o resuelvan problemas para los cuales se las diseña. Entonces, justamente uno de los enfoques de la biología sintética consiste en primero buscar una función que yo necesite en la naturaleza. Esta búsqueda de función me lleva a obtener la secuencia, la identificación y la secuencia de un gen o de un material genético que sea de mi interés, que cumpla la función que deseo. Y luego, finalmente, puedo utilizar ese gen o esa secuencia para mis beneficios. Por ejemplo, insertándolo en bacterias para poderlo aprovechar. Pero básicamente, ¿cómo yo puedo aprovechar ese potencial de identificar genes nuevos? Bueno, en biología sintética básicamente hay cuatro grandes partes, o más bien dicho, se pueden diseñar circuitos con cuatro grandes partes: los promotores, los RBS o sitios de unión al ribosoma, los genes propiamente dicho que me darán alguna función específica y los terminadores. Lo interesante es que yo puedo tener esta misma estructura para cualquier tipo de gen que me produzca, si bien la proteína fluorescente de fluorescencia verde me produzca olor a banana o olor a vainilla. Otro de los enfoques interesantes justamente de hacer biología sintética es que tú puedes construir circuitos genéticos simplemente uniéndolos como bloques. Construyes cada circuito a partir de un promotor, un RBS, un gen y un terminador, que forma un BioBrick, un segundo BioBrick, y tú puedes unir
unirlos en un solo constructo génico. Eso es lo más interesante de hacer biología sintética, que tú puedes unir varias partes de genes de diferentes microorganismos o de organismos vivos que ni siquiera están relacionados para construir algo nuevo que no existe en la naturaleza. Si por favor me ayudan borrando esa línea que se observa en mi presentación, se los agradecería. Bueno, continúo. Básicamente, todo circuito génico va a poder ser construido, como yo les mencioné, a partir de un promotor, un RBS, el gen que yo deseo y un terminador. Lo poderoso de todo esto es que se tienen bases de datos enormes de cada una de esas 4 partes. Y yo puedo literalmente programar células con cada una de esas partes para que hagan lo que uno se requiera, ya sea a partir de la identificación de algún estímulo interno a través de circuitos genéticos que expresen sensores, ya sea químicos, iones metálicos, la luz, el calor, los ácidos nucleicos, luego que ocurra una serie de controles y sensibilidades que ayuden a producir o a generar una salida, un producto, que pueden ser en forma de reporteros, de motilidad, de aumento del crecimiento bacteriano, reducción del crecimiento o inhibición, cambios de la morfología, producción de químicos. Es decir, yo puedo armar todo un sistema genético a partir de justamente estas partes estandarizadas. Y esto me da un sinfín de aplicaciones. Básicamente lo que busca la biología sintética es utilizar a las células como fábricas reales para producir ya sean biocombustibles, productos terapéuticos, sistemas novedosos de diagnóstico o lo que les voy a hablar más adelante, que son aplicaciones en la agricultura como plantas sensibles a factores bióticos y abióticos. Con esta pequeña introducción, entonces, ¿qué hay de la biología sintética y la agricultura? Bueno, para comenzar, hay que decir que para 2050 la población mundial va a aumentar en 2.000 millones de personas. Piensen en esa cifra detenidamente. No solo implica un aumento de población, sino que toda esa población requiere comida, un espacio para vivir y más energía. En cuanto al primer problema, se calcula que para 2050 requeriríamos producir aproximadamente 60% más de comida. Y eso implicaría, en otras palabras, que por ejemplo los cultivos de maíz, arroz, soya y cebada tendrían que aumentar un 60% en su área o en su productividad. Eso es un reto enorme para la humanidad. Y resulta que las estrategias actuales son limitadas. Pues no solo se enfrenta al problema de que hay una pérdida constante de tierras cultivables debido a la urbanización rápida y expansión descontrolada de las ciudades, sino que los cambios generalmente, un aumento en los estándares de vida tiende a aumentar el consumo de carne entre la población común, lo cual requiere unas mayores áreas de cultivo para justamente proveer a ese nuevo ganado de proteína vegetal. También encontramos problemas como la erosión, el cambio climático y que, como les dije, las estrategias actuales han observado que ya no puede seguir aumentándose naturalmente la eficiencia de los cultivos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo lograremos aumentar aproximadamente en 2.2% anualmente la productividad de los cultivos hasta llegar a 2050? Bueno, una potencial solución es hacer un diseño inteligente de los cultivos, justamente utilizando biología sintética. Y debido a que el tema es muy amplio, les voy a hablar de estos 4 puntos fundamentales en los cuales se ha podido observar
un, un trabajo, bueno, más bien dicho, una influencia clara de la biología sintética en él. En el primer enfoque, bueno, les voy a, sin entrar a muchos detalles, nosotros sabemos que las plantas durante el día fijan CO2, convirtiéndolo en azúcares complejos y en biomasa vegetal, y liberan oxígeno como resultado de ese proceso. Sin embargo, hay un problema evolutivo, bueno, de sensibilidad evolutiva, y es que la enzima que se encarga de fijar ese CO2, cuando la planta generalmente está estresada, eh, puede cometer, digamos, un error, por decirlo así, y en vez de fijar CO2, fijar oxígeno. Ese oxígeno produce una molécula llamada glicolato. Y para que ese glicolato se metabolice, va a requerir energía y va a liberar también CO2. Esto es una enorme desventaja y se conoce como proceso de fotorrespiración. Si observamos claramente, si es que lográramos impedir que el glicolato se produjera, nos haríamos más eficiente el proceso de fotosíntesis en las plantas, bueno, en ciertos tipos de plantas. Bueno, básicamente la biología sintética ha llegado a producir una solución muy ingeniosa para eso, y es justamente en este receptor PLGG1 que, inhibiendo su actividad, se ha logrado hacer un bypass, es decir, un salto en esa ruta del glicolato y evitar todo este uso de energía y liberación de CO2 nuevamente, generando que las plantas puedan crecer hasta 40% más. Y esto es aplicable para varios tipos de cultivos. Otro enfoque muy interesante es justamente la reducción de los fertilizantes sintéticos. Como sabemos, el uso desmesurado de estos fertilizantes en el suelo genera a la larga una salinización del suelo y por lo tanto una pérdida de la calidad del mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, básicamente podemos aislar microorganismos, esencialmente bacterias y hongos, micorrizas, que estén en las raíces de ese suelo, eh, identificarlos y potenciarlos genéticamente, ya sea para que se unen, para que fijen mejor nutrientes limitantes para la planta como el nitrógeno o el fósforo, o para que se unan de mejor manera a las raíces de la planta para tener mayores beneficios. Este enfoque se ha probado varias veces y de hecho, eh, actualmente se tiene un banco de genes de la microbiota asociada a rizobios, que son bacterias que viven, bueno, son bacterias que viven, digamos, conjuntamente con las raíces de ciertas plantas y que le ayudan a la misma a fijar nitrógeno. ¿Qué implica que nosotros tengamos unidades modulares? Significa que yo puedo transformar bacterias de diferentes tipos de microbiotas para que justamente tengan esa habilidad mejorada de ayudarle a la planta a fijar nitrógeno. Y eso es muy poderoso. De hecho, actualmente va, eh, startups están vendiendo consorcios de microorganismos mejorados, justamente con biología sintética. Otro enfoque, bueno, y este es uno de los más amplios, es aumentar el valor nutritivo de los cultivos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es incrementar el contenido de carotenoides, que son moléculas, eh, molecu- mol- que son moléculas que son moléculas importantes dentro del metabolismo humano. Y, por ejemplo, está el primer proyecto asociado a ello fue el Golden Rice. Explicando un poco el trasfondo del mismo, básicamente durante ese proyecto se buscaba que las poblaciones de Asia que tienen una dieta deficiente de vitamina A puedan obtenerla a través de un alimento de consumo común, incluso hasta en las poblaciones económicamente más desfavorables, que es justamente el arroz. Entonces, a este arroz
modificó genéticamente para que pueda acumular mayor cantidad de carotenoides, que son justamente un precursor de la vitamina A. Lamentablemente, el proyecto, a pesar de haber durado más de una década de investigación, no fue implementado debido a las fuertes críticas medioambientales que este generó, no solo en el sentido de la pérdida de biodiversidad que argumentaban que puede darse al arroz, sino que esencialmente el arroz tiene problemas al ser uno de los de los cultivos que mayor cantidad de metano producen. Sin embargo, ya se ha llegado a una solución a ello, que es justamente que se han modificado cultivos de arroz para que produzcan menos metano. Y yo de igual manera me pregunto si es que con esa modificación, seguramente el proyecto Arroz Dorado algún día realmente se llegará a implementar, porque sigue siendo un problema actual. Por otro lado está el incrementar las cantidades de ácidos grasos insaturados presentes en la dieta común. El sésamo bastardo es una semilla común y es justamente lo que un grupo de investigadores en 2014 probaron, el producir y acumular grandes cantidades de omega 3, específicamente de un ácido graso beneficioso, en las semillas de esta planta, a tal punto que podría quizás algún día dejar de depender del pescado u otras fuentes u otras fuentes animales, como las fuentes de estos ácidos grasos insaturados. Otro enfoque justamente está relacionado a remover las sustancias tóxicas o de sabor desagradable en los cultivos. Y esta es una investigación muy interesante porque desde 2005 unos investigadores pudieron evitar que la yuca acumule cianógenos en las raíces de la planta y evitar justamente el procesamiento adicional que requiere la harina de yuca u otras cosas que se realizan con este tubérculo, debido a que esos cianógenos no solo le dan un mal sabor, sino que pueden llegar a ser tóxicos para el ser humano. Otro enfoque muy interesante es el producir alimentos como cebada, trigo, libres de gluten, bueno, o con menores cantidades de gluten. Finalmente, aunque, no, lo siento, parece que tengo un problema. Finalmente, antes de culminar el tiempo, quisiera hablarles, ¿y qué hay en Ecuador? Bueno, esencialmente hay un problema de opinión pública. El artículo 23 de la Constitución y también el 521 declara que el Ecuador es un país libre de cultivos transgénicos. Pero esto debe matizarse mejor, en mi opinión. Los cultivos transgénicos posiblemente sean la mejor opción que tenemos como humanidad para no solo afrontar la crisis alimentaria que podríamos llegar a tener para 2050, sino justamente para producir plantas que crezcan más rápidos, con menos pesticidas, que en menor cantidad de área y sean más productivas, que puedan adaptarse a las condiciones desfavorables del clima, tanto térmicas como como estrés hídrico, como ausencia de nutrientes en el suelo, entre otras. ¿Qué es lo que uno debe afrontar bien en esta situación? Que la seguridad alimentaria de un país no se vea simplemente manipulada o monopolizada por una empresa extranjera. Argentina es un caso muy notable de cómo con una buena legislación ambiental, la mayor cantidad de patentes y nuevas propuestas de cultivos genéticamente modificados provienen del mismo país en el cual se están gestando.
básicamente, en mi opinión, es importante generar un cambio de perspectiva en cuanto a este tipo de a este tipo de cultivos. Han llevado aproximadamente más de 30 años en el mercado y ambientalmente no se ha observado ninguna respuesta significativa que nos pueda indicar que son la causa de un problema. Bueno, disculpen un pequeño error. Finalmente, quisiera agradecer al grupo de Biología Sintética AYE en Ecuador. Actualmente somos un grupo multidisciplinario conformado por estudiantes de 3 diferentes universidades. Tenemos a matemáticos de la Escuela Politécnica Nacional, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, estamos estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Mecatrónica y Electrónica, y tutores de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos siempre abiertos a establecer colaboraciones tanto en diversas áreas, ya que justamente actualmente estamos enfocados en proyectos eh, asociados a biopesticidas, que bueno, serán conversados más adelante en este seminario. Además, quiero agradecer al ingeniero y máster Pablo Villarroel por el apoyo que me ha brindado durante durante mi trayectoria estudiantil, y al teniente coronel Marco Tulio Ojeda, el director del CEA, que siempre se ha mostrado abierto a apoyarnos en realizar este tipo de eventos. Conjuntamente al equipo de IMAES 2020, con eso quiero finalizar mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu exposición. La verdad es un tema realmente interesante y ahora procedemos al espacio de las preguntas. Tenemos aquí preguntas de Jorge Lucero Borja. Dice, buenas tardes. ¿Cómo enlazar la edición genética con la transmisión de genes a cultivos comerciales, en virtud que los cultivos comerciales son híbridos? ¿Sería factible editar los dos progenitores para generar el híbrido común? ¿O la edición genética trabaja de manera independiente a las leyes de herencia? Bien. Generalmente no se edita, digamos, a dos híbridos para producir. Bueno, más bien depende de la técnica de transfección génica que uno esté buscando. Por ejemplo, hay técnicas que son, por ejemplo, la fusión de protoplastos, en la que tú podrías tener células somáticas de dos especies diferentes. Y tú básicamente, y bueno, el objetivo de Helio es unir esas dos células con el objetivo de tener características de interés de ambos progenitores, por decirlo así. Sin embargo, la técnica es muy lenta para producir resultados. Generalmente lo que es preferible es tomar una especie que sea de nuestro interés e introducir o modificar los genes que sean a su vez de nuestro interés. Además, en cuanto a la primera pregunta que hacía el cómo hacer la identificación de esos genes, generalmente hay bases de datos que uno puede consultar buscando las funcionalidades del gen, o se puede, bueno, ahora con la tecnología de secuenciación masiva se pueden obtener genes con características especiales a partir de otras plantas o de otros microorganismos e introducir en ellos, pero requiere un estudio muy detallado de qué es lo que va a hacer ese gen, o el remover un gen, o alguna inserción o deleción en el genoma en la planta, para poder realmente estar seguros cómo es que esas modificaciones se van a mover a través de Disculpa, Javier, se dejó de escucharte, no se te escucha. ¿Se me escucha ahí mejor? Sí, sí se te escucha ahí. Bien, no sé si con eso respondí la pregunta.
Sí. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta pregunta la realiza Fernando Viteri y nos dice, ¿podrías dar un ejemplo de aquella mezcla de genes, bloques, que mencionabas al inicio? ¿Se podrían realizar mezclas de 3 o más? Sí, realmente hay una cantidad de cosas que se puede hacer. Eh, lamentablemente no les traje ningún circuito genético, pero bueno, por ejemplo, eh, para específicamente en plantas, por ejemplo, se han introducido genes para producir, más bien dicho, se pueden introducir dos genes, uno que sea un gen que es sensible a las a la acidez del suelo. Ese gen, una vez que la acidez del suelo baja, se activa. Una vez y produce una proteína que va a estimular a otro circuito genético, produciendo unas proteínas que justamente, por ejemplo, digamos, si es que la baja de pH en el suelo está asociada a la producción de ácidos por un patógeno específico, podría desencadenar que la planta empiece a producir estimule mecanismos de defensa naturales, como el ácido jasmónico, entre otras vías. Y no solo se pueden unir dos o más, se puede, por ejemplo, hasta donde yo he leído y he revisado literatura, se han llegado a hacer constructos de más de 10 genes. Es algo muy complicado, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, pero realmente el enfoque de utilizar BioBricks es muy poderoso. Perfecto, Javier. Tenemos otra pregunta de Andrés Reyes. Dice, felicitaciones. ¿Qué implicaciones ecológicas conlleva la edición genética de cultivos? Considero que es un tema ampliamente discutible. Sí, en eso tienen razón. Son muy grandes los matices. Bueno, ecológicamente hablando, existe riesgos de las pérdidas de biodiversidad. Si es que si es que tú tienes un mercado competitivo en donde una variedad de planta específicamente genéticamente modificada tiene mayores beneficios que las variedades naturales, los agricultores de un determinado país pueden ir migrando paulatinamente hacia la producción de esas variedades. Y cuando estás en zonas en donde se plantan variedades que ya no se plantan en otros lugares del planeta, es especialmente importante que tú puedes llegar a tener una pérdida de biodiversidad. Pero es justamente lo que yo hablaba ahí de que es importante que las regulaciones legales en cuanto a ellos sean pensadas en ese tipo de análisis de riesgos. En México, por ejemplo, hay zonas que son nativas del maíz en donde no se permite cultivos genéticamente modificados de esa planta. Bueno, variedades genéticamente modificadas de maíz. De igual manera, aquí podría pasar con la papa, por ejemplo. Ecológicamente también existe un riesgo de la transferencia de genes entre las plantas y, por ejemplo, la microbiota natural de las mismas. Sin embargo, existen enfoques dentro de esto bueno, más bien dicho, existe mucha investigación a favor y en contra de cómo esa contaminación genética se propaga o no, debido a que generalmente bacterias bueno, por un lado, están quienes dicen que microbiota que ha adquirido esos nuevos genes que no les son funcionales en ciertos casos y le representan una carga génica cuando la bacteria se está dividiendo, terminan expulsando ese material genético que no les sirve. O simplemente ese material genético que acoge la bacteria no puede expresarse en la misma.
a pesar de que se pueda transferir de generación en generación. Es un detalle complejo y de hecho todavía se hace mucho trabajo en una rama muy, muy interesante que se llama biología de sistemas para tratar de saber exactamente qué interacciones podría tener, digamos, cualquier molécula, incluido material genético, en la rizósfera de un suelo, por ejemplo, o en un ecosistema. Gracias, Javier. Para finalizar esta sesión de preguntas, vamos a dar paso a una última pregunta y esta nos dice Armando Reina. ¿Qué diferencia hay entre la edición génica y la biología sintética? Hago esta pregunta porque en Ecuador está legalizado los OGM, pero no los genes editados. Quisiera saber qué opinión tiene usted al respecto. Javier, tienes el micrófono apagado. Oh, bueno, disculpe. Esencialmente, en edición génica, yo edito algún microorganismo sin poder predecir exactamente qué es lo que ocurrirá, cómo se expresará ese nuevo gen, por ejemplo, en el transformante. La biología sintética busca que ya, o sea, que esa producción ya no sea incierta. El enfoque de la biología sintética es tener cada una de las partes de un circuito génico bien caracterizada, de tal manera que si es que siempre que yo introduzca el mismo gen o el mismo promotor, terminador o RBS en el mismo chasis, pueda tener la certeza de que ese gen se va a expresar se va a expresar a determinadas tasas de traducción, de transcripción, traducción, que ya han sido tabuladas. El objetivo de la biología sintética, por un lado, es ese, es estandarizar las partes de ADN y tener una predicción más exacta de qué es lo que se producirá, a diferencia de la edición genética que yo edito y bueno, no estoy muy seguro de qué es lo que va a pasar. Por otro lado, le, un enfoque que a veces ocurre en edición genética es que yo solo puedo editar con genes o con partes salidos de organismos homólogos a la especie que bueno, al espécimen que yo quiero modificar. La biología sintética, por otro lado, te abre las posibilidades a que tú no solo te restrinjas a eso, sino que puedas unir, digamos, un promotor de un hongo, un RBS de una bacteria, un gen de una planta y un terminador de otro organismo. Trata de abrir mucho las capacidades de esas partes estandarizadas para que, si es que tiene la función que yo deseo, pueda optimizarle incluso con otros circuitos génicos para que se produzca en el chasis que yo deseo. O sea, por chasis entiéndase el organismo que yo quiero. Y en cuanto a los OGMs, bueno, específicamente los OGMs están aprobados, pero no en cuanto a producción en plantas. Entonces, claro, si yo tengo cualquier producto que sea derivado de un organismo genéticamente modificado, no hay restricciones legales en cuanto a ello. Sin embargo, firmemente pienso yo que el país, al tener una riqueza genética tan amplia, debería tener una perspectiva más, no solo más amplia, sino favorable a que nosotros mismos seamos quienes generen esa industria de, de cultivos genéticamente modificados o de organismos genéticamente modificados en el país. Perfecto, Javier. Agradecemos tu participación en este día de ponencia. Ha sido un tema realmente